Y vamos a comenzar el libro de Números y vamos a comenzar con el capítulo 1. Pero antes de eso vamos a ver lo que es el libro de Números, una pequeña introducción. Y esto se trata luchando en el desierto. Y vamos a ver qué es lo que el pueblo de Israel ahora está en esta etapa de lucha en el desierto. Pero vamos a ver la introducción. El libro de Números toma su nombre de la numeración de la gente. Por eso se llama Números, ¿verdad? Bien sencillo. Pero es la primera vez que se vio en el capítulo 1. Y ahora la segunda, aproximadamente 39 años más tarde en el capítulo 26, en la Biblia hebrea, o lo que también se llama la Torá. Este libro se titula En el desierto. Debido a donde se lleva a cabo, también se conoce como el libro de los murmullos, por razones que se aclaran a medida que lo lea. Y los 5 libros escritos por Moisés, cuando nosotros vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos son los 5 libros por Moisés escritos, de lo que se llama el Pentateuco, de los cuales Números es el número 4 y narra el desarrollo del pueblo de Dios. Ahora, algo interesante que me gustaría compartir acerca de estos libros es que en Génesis vemos en la persona de Abraham la gente de Dios, esperando que el hijo que le fue prometido, ¿se acuerdan? Que a Abraham se le prometió un hijo. Y el primero de una nación que fue contar como las estrellas en los cielos, o también la arena en la orilla del mar. Eso fue en Génesis, pero en Éxodo también vemos al pueblo de Dios observando cuando Dios levantó a un libertador llamado ¿qué? Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Y él fue el libertador, llamado Moisés. Y también vimos en la historia que envió plagas a la tierra de Egipto para liberarlos. Eso fue en Éxodo. Pero en Levítico también observamos al pueblo de Dios adorando. ¿Se acuerdan que hicieron el tabernáculo? En respuesta a lo que Él había hecho por ellos con tanta gracia. Y estamos hablando de Dios. Dios dijo al pueblo de Israel que hicieran un tabernáculo porque Él se iba a mostrar en ese lugar al pueblo. Y ahora aquí en el libro de Números vamos a ver al pueblo de Dios en guerra, ya que están organizados en campamentos para luchar contra los enemigos que encontrarán en su camino hacia la tierra prometida. Ahora, aquí va a estar lo difícil en este libro de Números, cuando ahora el pueblo de Israel comienza a pelear. ¿Para qué? Para conquistar la tierra prometida. Nosotros hemos escuchado mucho acerca de la tierra prometida, esa tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y ahora van a ir a esa aventura de conquistarla. Ahora, la misma secuencia se desarrolla en la vida también del creyente, o sea, nosotros como cristianos, ya que después de esperar a que el Señor trabaje en Génesis, ¿se acuerdan cómo fue la creación? Y como nosotros también, Dios nos sacó de Egipto, ¿no? Egipto se dice que es el mundo, el símbolo del mundo. Y no solamente eso, pero también después de ver lo que Él hace en Éxodo, y también de adorar en respuesta en Levítico. O sea que nosotros comenzamos en un principio como Génesis, esperando en el Señor a que trabaje. Y después Dios nos saca de ese mundo en que nosotros estamos en el pasado y ahora también estamos en lo que es adorar en respuesta. Cuando nosotros observamos cómo Dios nos sacó del mundo, ahora nosotros hacemos lo mismo como en el libro de Levíticos, hacemos sacrificios de adoración. Y también ahora se nos dice en este libro de Números que ataquemos las puertas del infierno. Mateo 16, 18 es lo que nos refiere a eso.
Y nos dice que nosotros debemos de remangarnos nuestras mangas, a sujetar nuestras espadas y tomar por la fuerza el territorio que se nos prometió. Y para ser aquello que dice así, Dios dijo que todas las cosas trabajan juntas para bien, para aquellos que aman a Dios. Es lo que dice Romanos 8:28. Aunque es inevitable que lleguemos a la vida silvestre en nuestra caminata, no necesitamos vivir en la naturaleza año tras año, década tras década. No es la intención de Dios que vaguemos sin cesar en el desierto de la depresión y la derrota, el desaliento y la desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el desierto? No es bueno, ¿ah? Realmente vemos mucha sequía, quizás, pero este desierto es un poquito diferente y lo vamos a ver más adelante. Y vemos aquí la lección del libro de Números. Y el libro de Números se divide en 3 secciones. Y estamos viendo ahorita lo que es todo el libro de Números. Pero fíjate que del capítulo 1 al 12 de Números tratan con la generación anterior. Y dice que estaban organizados, como nosotros lo vamos a ver en el capítulo del 1 al 4, esa organización. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Y también acerca de la santificación, que también es de los capítulos del 5 al 12. Eso es como nosotros vamos a observar esas etapas. Organización del 1 al 4 y santificación del 5 al 12, los capítulos. Ahora, lo interesante también que de los capítulos 13 al 20, vamos a observar el fracaso de la generación anterior. Su incapacidad de creer, su murmuración, su desobediencia. Y creo que es bueno para nosotros, ahora que nosotros estamos en el camino de Dios, porque nosotros también murmuramos, ¿verdad? Nosotros también desobedecemos. Y a veces también estamos en ese estado de incapacidad de creer. Algo interesante que ahora nosotros estamos comenzando el libro de Juan. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en quién es Dios. Pero vemos aquí que aún así el pueblo de Israel, a pesar de que vio tantas maravillas, vemos aún así que todavía no cree. Es un pueblo incrédulo. Y en los últimos capítulos del 21 al 36, fíjate que se levanta una nueva generación que tomará la tierra prometida simplemente tomando a Dios en su palabra. Y eso es algo interesante. Vemos que la generación antigua era una generación que murmuraba, una generación que no creía, una incrédula y desobedecía, pero ahora vamos a ver una nueva generación que realmente toma esa palabra y toma y hace esa tierra prometida suya. Ahora vamos a adentrarnos ahora en el Números capítulo 1 y el título es El censo de Israel. Sí conocemos la palabra censo, ¿verdad? No sé si cada año, no sé, en este país, pero a veces se hace un censo, se cuenta cuánta gente hay. ¿Cuántos de nosotros han llegado a nuestras casas y nos han preguntado cuántas personas viven, ¿verdad? Creo que más nosotros como latinos somos más gente, ¿no? Damos un número muy grande de gente. Pero es el censo de Israel, Números capítulo 1. Ahora, vamos a ver la primera parte y voy a dar un trasfondo al libro de Números. Y me gustaría que escucharas esto, es algo interesante. Como está registrado en el libro de Éxodo, Israel escapó de la esclavitud en Egipto. Dios milagrosamente los liberó de cientos de años de cautiverio. Atravesaron el Mar Rojo y vieron a Dios proveer en el desierto. Vinieron al monte Sinaí donde se les apareció en una manera espectacular, donde Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y recibir la ley. En el monte Sinaí, Israel también adoptó una imagen idólatra, ¿se acuerdan? De ese becerro de oro. Y fue corregido
por el Señor. Acampando en el monte Sinaí, Israel construyó un tabernáculo de reunión y estableció un sacerdocio, recibiendo el plan de Dios para los sacerdotes y la nación en general en Levítico. Al final del libro de Levítico, han estado fuera de Egipto por un poco más de un año. Imagínense, más de un año. Ahora, Éxodo cubre un año. Levítico solo un mes. Imagínate. Pero el libro de Números abarca más de 38 años. O sea que ellos vivieron el Éxodo por un año, Levítico más o menos por un mes y Números por 38 años. Imagínense. Y eso es lo que también podemos nosotros observar en nuestra vida como cristianos. Es una vida llena de luchas, ¿no? Al principio nosotros estamos en Génesis esperando en el Señor. Después Dios nos saca y ahora en Levítico nosotros estamos adorando y ahora estamos en esta aventura, en esta travesía en el desierto. Algo interesante también que en el tercer libro de Moisés nos dice que pasó durante estos 38 años. El título hebreo de este libro nos da una idea del tema de números. En hebreo este libro es titulado En el desierto. O sea que si nosotros vemos en hebreo este libro, prácticamente no es números, es en el desierto. El desierto nunca se había pensado como el destino de Israel. La intención de Dios era de traerlos a la tierra prometida de Canaán. Ese era el objetivo. El desierto era pensado como un lugar temporal, un lugar para moverse a través, no para vivir ahí. Creo que a nadie nos gustaría vivir en el desierto, porque realmente no hay nada. Era algo solamente temporal. Ahora, lo interesante es que la palabra en hebreo para desierto significa un lugar para conducir rebaños. Y yo cuando escuché esto dije, bueno, un desierto como que no es adecuado para los animales. Pero lo interesante de este desierto es que no era un desierto árido completamente, pero contiene un poco de vegetación y algunos árboles. La lluvia en ciertas áreas es muy ligera, unas pocas pulgadas por año para sostener el cultivo. O sea, prácticamente este desierto no era un desierto como pensamos, sino que habían lugares que podíamos observar vegetación y árboles. Ahora, el libro de Números se trata del pueblo de Dios en el desierto. Cómo llegaron ahí, cómo Dios trata con ellos en el desierto y cómo Él los saca del desierto en su camino a la tierra prometida. Ahora, el tema del libro de Números es el viaje a la tierra prometida de Canaán. O sea que prácticamente ese desierto era solamente un viaje. Y vamos a observar en los primeros 10 capítulos, cubren apenas alrededor de 50 días y describen cómo Moisés organizó a Israel por la marcha de Sinaí a la tierra prometida. Estamos hablando de una nación. Y si se acuerdan, en el tiempo de José, Israel prácticamente eran como 70. Y ahora vemos una nación muy grande, y lo vamos a ver cuántos números, y solamente dentro del censo. Ahora, el libro de Números nos da una gran visión. Escucha estas preguntas. Hay una visión aquí en el libro de Números. ¿A dónde nos está llevando Dios? ¿Te has preguntado eso? Dios, ¿dónde me está llevando en nuestra vida? ¿Qué es lo que tomará el llegar ahí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y qué es lo que toma para llegar a ese lugar?
¿Qué cualidades internas debe desarrollar o demandar Dios en nosotros a lo largo del camino? Y creo que es bueno que nosotros, antes de comenzar este libro de Números, nos preguntemos, ¿qué Dios está haciendo en mi vida? ¿A dónde voy yo? Creo que es importante entender y comprender eso. ¿Dónde me está llevando Dios? Ahora, la gente de la tierra prometida es muy diferente a los esclavos. Israel emergió de Egipto como esclavos, básicamente inadecuados para la tierra prometida, como Dios los transformaría en gente de la tierra prometida. ¿Se acuerdan que Israel era esclavos? Y ahora van a vivir en un lugar, en una tierra prometida. Y Dios lo que va a hacer a cada uno de ellos, Él los va a transformar. Así como Dios nos va a transformar, Dios quiere que nosotros también nos transformemos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros fuimos esclavos en el mundo, en el pecado, pero también Dios quiere de nosotros una transformación. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, es un cambio a la tierra prometida, de esas riquezas espirituales que Dios tiene en nosotros, y lo vamos a ver más adelante. El libro de Números se enfoca que todo es en la manera de Dios. No es a nuestra manera, es en la manera de Dios. Cuando estamos en el desierto, somos tentados a lanzar 100 diferentes esquemas y planes de escape. Pero solo la manera de Dios es la que realmente funciona. Y lo vamos a ver en este libro. Ahora vamos a comenzar a leer. Y solamente este capítulo consta de 54 versículos. Y no voy a leer todos los versículos, pero solamente vamos a ver qué es lo que consta el censo, ya que son palabras repetitivas. Pero vamos a ver en qué constaba este censo. Pero vamos a comenzar con el versículo del 1 al 3 y vamos a ver el propósito del censo. Y dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, escuchen esto: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Nota esto, 20 años arriba. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver de lo que se trata el censo. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y aquí vemos que dice que habló Jehová a Moisés en el desierto. En lo que Moisés se reunió con el Señor en el tabernáculo, Dios le había mandado a que tomara el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Pero observamos que solo contando todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Es por eso que dicen 20 años para arriba, ¿verdad? Tenían que ser muchachos fuertes, y esa edad es una edad donde el joven es fuerte. Y dice que los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Ahora, este era el primer paso en tomar la tierra prometida. Tenían que ver con cuánta gente cuenta. Un inventario para ver dónde estaba Israel. Y qué es lo que Israel tenía para llegar a donde Dios quería que estuviera. Ahora, aunque la tierra prometida ha sido mencionada durante el Éxodo, hasta este punto el enfoque ha sido llegar al monte Sinaí y recibir la ley. Eso fue solo el principio, y ahora el enfoque cambia hacia la toma de la tierra prometida, y era que reconocer que iba a haber una pelea, una batalla. Ahora, algo interesante también nota en el versículo 3 cuando dice por sus ejércitos. El orden para contar los soldados potenciales no pretendía dar a entender que Israel tomaría la tierra por sus fuerzas superiores o meramente la valentía de esos hombres. Ellos recibirían la tierra prometida
por la mano de Dios. El hecho de que ellos contaran, esos hombres, no iba a darles la fuerza, el poder. Solamente Dios iba a hacer eso. Sin embargo, ellos aún tenían que pelear y saber lo que tenían disponible para ellos ir a la batalla. Entonces, yo me imagino que el hecho de que se contaran es quizás para un planeamiento, para organizarse en cómo iban a pelear. Ahora, nosotros podemos fallar en la lucha espiritual porque no tomamos un inventario honesto acerca de dónde estamos espiritualmente. No sé si te ha pasado cuando nosotros estamos en una lucha espiritual. Es a veces porque nosotros no tomamos ese censo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros? Quizás a lo mejor podemos sobreestimar o subestimar nuestra fuerza espiritual y recursos. Y aquí observamos que este conteo de Israel no les dejaría hacer eso. Y era importante, y creo que es importante también para nosotros, el hecho de tomar un censo espiritualmente y decir, ¿dónde estoy yo para pelear esa batalla espiritual? Ahora, vamos a al segundo punto, del 4 a 16, y vamos a ver los jefes de las tribus. Solamente voy a leer esta porción y lo demás voy a darles una gráfica de toda la cantidad de gente que hay. Pero esta porción es importante también. Dice, versículo 4 dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, el hijo de Surisadaí, de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedoní, de Dan, Aiser, hijo de Amisadaí, de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Ahora, acabamos de leer lo que eran los jefes de las tribus, y claro, son nombres, hay uno que otro nombre que nosotros podemos observar más adelante y se van a nombrar, pero bueno, esos son los nombres, no hay tanto que hablar. Pero ahora vamos del 17 al 19, vamos a ver la asamblea de los líderes. Dice el 17, tomaron pues Moisés y Aarón estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Imagínense qué trabajar, ¿no? Imagínense tanta gente y cómo se tenían que organizar. Un relajo a lo mejor, ¿no? Era difícil, pero dice que fueron agrupados por familias. Los líderes de cada tribu eran responsables de contar los soldados potenciales en su tribu. O sea que cada familia tenía esa responsabilidad de contar para facilitar más el trabajo. Habla algo interesante que dice aquí que cada uno individualmente. Creo que el hecho de que se haya escrito esto individualmente, creo que vemos que todos son importantes para Dios. Y esto no solamente era un montaje de un número final, sino una mención específica de cada individuo. Y a veces cuando yo veía todos esos nombres, y a veces ni podemos pronunciarlos, yo dije, ¿por qué no nada más hizo algo más breve, diciendo, bueno, y se contaron tantos en el pueblo de Israel y ya, ¿no? Pero creo que hay algo importante y es interesante, ¿no?, de saber que es importante cada individuo
para Dios, así como nosotros también somos importantes para Dios. Pero vamos a ver ahora en la parte número 3, y solamente voy a leer el versículo 20 y 21, y los demás versículos ya son lo mismo, pero solamente vamos a ver de que las tribus se mencionan. Y voy a leer versículo 20 y 21, y dice así: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén, fueron 46,500. Ahora, lo demás es lo mismo. Claro que la tribu es de diferente nombre. Pero nota aquí en la lámina, vemos del primero está la tribu de Rubén, que son 46,500 soldados. Son bastantes, ¿no? Luego sigue la tribu de Simeón, 59,300 soldados. Luego de la tribu de Gad, 46,650 soldados. De la tribu de Judá, 74,600. Isaacar, 54,400 soldados. Ahora, la siguiente es Zabulón, 57,400, Efraín, 40,500, Manasés, 32,200 y Benjamín, 35,400. Y los últimos sería Aser, 41,500 y Neftalí, 53,400. Ahora, todos esos números los sumamos y da un total de 603,550 soldados potenciales en Israel. Y por último, vamos a ver del 47 al 54. Vamos a comenzar a leer. Y vamos a comenzar del 47 al 54. Es que es la última parte. Y esta era una tribu especial. Y esta era la tribu de Leví. Y vamos a ver qué pasó con esta. Era un caso especial. Eran tribus. Y ahora vamos a ver esta tribu de Leví. Y dice así: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea que no se contaron esa tribu. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. O sea que ellos no contaron esa tribu. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. O sea que ellos no iban a pelear. Ellos se iban a quedar aquí a servir en el tabernáculo. Fíjate lo que dice el 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. O sea que solamente los levitas tenían que trabajar en el tabernáculo. Nadie de la otra tribu podía trabajar en el tabernáculo. Es por eso que no se contó el grupo de ellos, porque ellos estaban asignados para trabajar en el tabernáculo. Versículo 52 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. O sea que ellos se iban a dedicar completamente al tabernáculo. 54 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Y eso era realmente el caso especial de los levitas, que ellos no tenían que pelear. ¿Por qué? Porque ellos iban a servir, ¿no?, en el tabernáculo. Y era importante también
Era una labor, era una responsabilidad, al punto que ellos también tenían que guardar, hacer guardia en el tabernáculo. Y creo que es importante. Y claro, nosotros en nuestros días, aquellos que sirven en las iglesias, les dicen levitas. Y aquella persona que está dedicado a servir en la iglesia, se les dicen levitas. Algunas iglesias todavía llevan esos nombres como levitas. Y es por eso que sacaron el nombre de los levitas, de Leví, de la tribu de Leví. Ahora, tomar un inventario está bien, incluso es un primer paso necesario para organizarse. ¿Para qué? Para la victoria en tomar las promesas de Dios. Pero siempre debe ser hecho entendiendo que algunos de los factores importantes, mientras los levitas estaban en Israel, no pueden ser contados. Ningún inventario está completo totalmente. Y Dios siempre trabaja poderosamente a través de cosas que no pueden ser contadas. Ahora, creo que de este capítulo, lo que podemos nosotros aprender es de que nosotros como cristianos vamos a comenzar a vivir una batalla. Y ya estamos viviendo una batalla. Si te das cuenta, todos los días son batallas constantes, ¿no? Y cuando te levantas en la casa, en el hogar, los hijos, la familia, y cuando vas al trabajo también hay batallas. Cuando vas a la escuela, y aún así en la iglesia hay batallas. Pero ¿sabes qué? Creo que nosotros debemos de aprender de este libro de Números, que todo va a ser a la manera de Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nos organicemos también. Que nosotros veamos en nuestra vida, decir, con cuánto contamos, espiritualmente hablando. Y no estoy hablando físicamente. David, cuando era rey, se dice que él hizo un pecado muy grande, más grande que el pecado que él cometió con Betsabé, de adulterio. Pero él lo que quiso hacer es que él trató de hacer un censo. Quería hacer un inventario de cuánta gente cuenta para pelear. Y uno de sus soldados generales le dijo, ¿sabes qué, David? Eso no es de Dios. Creo que Dios no nos mandó a hacer eso, a hacer ese censo. Y David le dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, ¿verdad? Y hizo el censo. Y realmente observamos en esta historia que David cometió un pecado. ¿Por qué? Porque realmente desobedeció. Realmente Dios nunca le dijo a David que hiciera ese censo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue pecado? ¿Por qué David tuvo que hacer un censo? Porque él quería saber con cuánta gente contaba. Pero era como decir, ¿con cuántos hombres puedo contar para pelear la batalla? Pero se le olvidó Dios. Creo que lo que puedo observar de esa historia es que David puso a Dios a un lado y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a hacer esto a mi manera, ¿verdad? Con mis propias fuerzas. David quería saber con cuánto poder él tenía para pelear. Y a veces nosotros estamos en esa actitud de David para pelear espiritualmente. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino es algo espiritual. Y a veces nosotros tenemos esa actitud de David, de decir con cuánto puedo yo físicamente pelear sin Dios. Pero ese es un error muy grande. Lo que Dios quiere de nosotros es organizarnos y decir, Señor, aquí estoy. Con esto cuento para tomar la tierra prometida. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios nos va a organizar y va a hacer el plan perfecto para pelear, para que nosotros podamos sitiar y tomar esa tierra prometida. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa tierra prometida? ¿Verdad?
No es una tierra física, pero son las bendiciones que nosotros podemos obtener espirituales de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos tomado ventaja de esas bendiciones espirituales? Y Dios quiere de nosotros una vida llena, una vida completa, que podamos nosotros recibir todas esas bendiciones de Dios. Pero nosotros tenemos que pelear por ello, ¿verdad? Y cuando se trata de pelear, no es algo bonito, ¿verdad? Es algo duro, es difícil, es doloroso. Pero nosotros debemos hacerlo. ¿Para qué? Para tener victoria. Y recibir esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y vamos a dejarlo ahí, en el libro de Números. Pero mantengamos eso. Números va a ser una lucha constante en el desierto. Y así como observamos, el pueblo de Israel le tomó 38 años luchando. Imagínense. Muy difícil, ¿no? Pero cuando Dios está ahí, Dios nos ayuda a seguir adelante y pelear, porque Él pelea por nosotros también. Y Él organiza, Él tiene el plan perfecto. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Si nosotros obedecemos, vamos a tener una victoria en Él. Y vamos a poder conquistar esas bendiciones espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos visto la introducción, Señor, y Padre, lo que has hecho en Israel. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Señor, y ahora Números, Señor. Y cómo es que cada libro, Señor, y podemos también reflejar nosotros nuestra vida cristiana. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pelear esa buena batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y Padre, que nosotros podamos observar este libro, Señor, y ser sabios en cómo saber pelear, Señor. Y Padre, poder también obtener esa promesa, Señor, esa tierra prometida, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta porción. Y Padre, ansiosos estamos para lo que viene más adelante, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.